Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, llegamos. Feliz carnaval para todos, carnes tolendas para todos, muchos invitados tenemos hoy esperando en nuestra cita con el misterio. Ya sabes, 2 horas tenemos hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para compartir este tiempo especial. Y es un honor que hayas elegido estar con nosotros aquí en Radio Nacional. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica, Paco Bermúdez y Elena Trapero ahora mismo controlando nuestro sonido, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en realización y Miguel Blanco que nos habla. Un placer para todos nosotros, como decimos, estar aquí. Y al comienzo saludar a un buen montón de amigos que han venido a vernos desde diferentes partes de España. Gracias a todos y abrimos canales de comunicación, así que tomar nota. En Facebook y en Twitter, Blanco Radio, buscarnos por ahí. Queremos recuperar a toda esa gente que estaba con nosotros para volver a estar juntos. Teléfono, llamada gratuita 900-137-137 y el email espacioenblanco@rtv.es. Tenemos 5 premios esta noche esperando vuestra participación, no lo desaprovechéis. Y como son muchos los temas que hoy nos esperan, con el aviso para seres sensibles, si queréis no escuchéis esto, iros a otro sitio, a Radio 5, ahí seguimos estando nosotros, a Radio 3, por ejemplo, o a Radio Clásica, preparaos a que se nos viene encima, ahí va el avance. Esta noche vamos a realizar un programa no apto para sensibles. Vamos a viajar a la cara más oculta del ser humano, la más tenebrosa. Queremos conocer de la mano de expertos esa cara oculta del ser humano que se muestra muchas más veces de lo que nos gustaría. Queremos averiguar qué lleva al ser humano a hacer daño a sus semejantes. Si te atreves, esta noche partimos para descubrirlo. También haremos un viaje por las estrellas para tratar de conocer qué nos depara el futuro. El año 2016 está marcado como un tiempo de realizaciones, pero tiene sus peligros. Trataremos esta noche de darte algunas claves de ello. La emisión está lista.
2 horas tenemos por delante para disfrutar juntos. Es un placer que estés ahí con nosotros. Comenzamos. Ahí están nuestras intenciones y solo nos queda saludar a nuestros 2 invitados, leyendas ya de este mundo. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Buenas noches. También tú eres una leyenda. Bueno, es que llevo muchos años dedicado a esto. Te lo digo porque a mí me lo dicen también y digo, debe ser por el tiempo que llevamos, pero tú más que yo. No pero porque yo lleves más años. Antes, ¿eh? No porque sea mayor. Doctor cum laude de la Universidad Complutense de Madrid, has estado en 1000 movidas, en 1000 historias. ¿Se puede decir que eres criminólogo? Sin ninguna duda. El criminólogo es el científico que estudia el crimen. O sea que lo eres. ¿Estás contento de que tu hijo haya seguido tu carrera? Es una vocación. Y ahora, antes decían que eras el hijo, ahora es yo soy el padre de... El padre de, claro, el famoso y el ilustrado, porque él es más inteligente que yo y más trabajador y creo que mejor persona. El caso es que es verdad que yo no le he dicho nada, o sea que ha sido una vocación que le ha nacido de dentro y que ha sido inevitable. Francisco Pérez Caballero, un honor que estés con nosotros y un placer. Muy buenas noches, con estas palabras ya me doy por satisfecho, o sea que ya a partir de aquí... Te puedes marchar casi, ¿no? Todo es una propina. Tienes cara de cansado. Estoy cansado, ya lo sabes, te lo he comentado fuera de micrófono, claro. Es más por la vida familiar que por la laboral, pero claro, las dos se juntan. Pesan, ¿verdad? Entre los dos habéis hecho un libro que se llama Killers. Tú también eres licenciado en Ciencias de la Información y hiciste un libro que se llama Dossier Negro. Sí, señor, sí. Y estuviste colaborando o eres coautor del diccionario Espasa de Asesinos. Sí, además de un libro más dedicado al misterio, que es inexplicable, ¿no? Que gracias a la labor que yo llevo haciendo durante años en el programa Cuarto Milenio, pues he podido elaborar también este tipo de libro, que es muy interesante porque estamos hablando de la criminología y mucha gente te pregunta, bueno, ¿y un criminólogo o un especialista en sucesos como eres tú, de casta le viene al galgo, cómo has hecho un libro como inexplicable, ¿no? Y bueno, pues se trata de que todo es un poco lo mismo, ¿no? Ya. Estamos buscando respuestas. Hay algo muy curioso que está por aquí escrito, dice, fruto de su trabajo de investigación durante 10 años, querer hacer un retrato de la parte más oscura del alma humana. Es que es exactamente eso, Miguel. Y ya se ha encontrado ya un poco el motivo del ser humano, sobre todo de algunos seres humanos malvados. Bueno, es que el miedo que nos tiene que dar esto, es que no estamos hablando de algo que nos es ajeno, ¿eh? Yo sé que queremos todos marcar esa distancia, pero es que el mal está en todas partes y todos tenemos nuestra parte mala y todos lo sabemos. ¿Qué sucede? Que bueno, la socialización y años de trabajar en sociedad pues nos ha convertido en personas civilizadas y tú tienes esa barrera que te impide hacerle mal al otro, porque tú te sientes mal. Pero ¿qué pasa cuando esa barrera desaparece? Cuando tú simplemente haces lo que a ti te apetece, aunque eso le haga daño a otro. Bueno, pues esas personas acaban convirtiéndose en muchas ocasiones, en otras no. A veces se convierten simplemente en ese molesto personaje que tienes al lado en el trabajo, o ese conductor de autobús que te ve correr durante kilómetros y cuando por fin llegas a la puerta te cierra la puerta, ¿no? Pero otras veces pasan más allá y acaban matando y cometiendo crímenes horrendos. Pero son nuestros semejantes, no lo olvidemos. Semejantes. Te llamaremos Francisco, ¿vale? Por supuesto, como Paco, tú quieras. ¿por qué te metiste en esto de los crímenes? ¿Por qué te gusta tanto esta historia? Yo fíjate, he pensado, cuando me llegó el libro me pareció súper interesante y dije, ¿cómo le metemos mano a esto? Que es lo peor del ser humano y esto sí que da miedo, ¿no? No los fantasmas. Pero es imprescindible, es decir, conocer el lado malo de las personas, que todos lo tenemos, como ha dicho Paco, y me parece que hay que ponerlo de relieve, es fundamental para poder evitarlo. El criminólogo, que decíamos hace un momento que en la sociedad española mucha gente no sabe a qué se dedica y qué es lo que hace, pero lo que hace es luchar y prevenir que no se produzcan los delitos. Lo que pasa es que aquí no está considerado y no está valorado, pero es fundamental, es el futuro, es la única manera en la que podemos librarnos del mal. Conocer por qué. El tema es que esto de los que matan y tal no es una cosa extraña, ni son en este caso marcianos. Se trata de personas como nosotros. Algunos quieren obviar todo esto diciendo que son personas que están enfermas, locos, ¿no? Que son psiquiátricamente deficientes, pero no es verdad. Los que van a matar no tienen nada que ver con la locura, son las personas normales y corrientes, como todos los que estamos en esta habitación, cualquiera de nosotros, que no estemos en la circunstancia en la que el impulso nos empuje a matar.
900-137-137. Queremos, o tratamos este tema esta noche porque queremos prevenir. Paco nos decía hace un momentito que quizá hablar de todo esto sirva precisamente para prevenir. Ojalá, así es. Ojalá sea así. 2:16, 1:16 en las Islas Canarias y 17 ya. Vamos con esa primera introducción para dar algunos datos de este tema escabroso de los killers. ¿Qué motivos existen para hacer daño a otra persona? Los crímenes siempre tienen un motivo. Por esta razón, las investigaciones forenses necesitan principalmente la motivación del atacante para considerarlo sospechoso, además de las pruebas reales correspondientes. Existen 3 motivos básicos para matar: el dinero, los celos y las venganzas. En el mundo de la criminología existe un tipo de individuo que representa el eje central de sus estudios: los psicópatas. La psicología se interesa más por los psicópatas. Estas personas no tienen por qué tener ninguna de las 3 motivaciones anteriores. Se puede decir que matan por placer. Suelen ser así los asesinos en serie. Son personas que no tienen la capacidad de ponerse en lugar del otro. Cuando una persona normal se pone en lugar del otro, puede entender y sentir la tristeza, el dolor, la desgracia que siente la otra persona. El psicópata no puede hacer esto. No empatiza de ninguna manera con su víctima. Por eso no se arrepiente, no tiene remordimientos. Incluso se puede sentir orgulloso de sus perversos actos. La mayoría de los asesinos en serie cumplen estos requisitos. Tratemos de conocer la parte oscura del alma humana en compañía de nuestros invitados. Muchos emails y contactos en las redes sociales diciendo que no se cambian de emisora, que se quedan con nosotros. ¿Os han gustado las introducciones? Claro que sí, por supuesto. Yo quería apuntar enseguida que Killer es una especie de catálogo donde cada criminal te enseña una forma distinta de cuál puede ser el peligro. Por ejemplo, tenemos un médico, que es probablemente el individuo que más ha matado en todo el mundo, ¿no? Sherman. El individuo que aprovechaba una serie de circunstancias y sobre todo la preponderancia de ser el médico de las personas a las que acababa matando con una inyección de heroína. Y cuando los médicos nos matan sí que es difícil responder y defenderse. Pues de eso se trata, de conocer que hasta los médicos nos pueden matar, que por supuesto el que vive en nuestra propia escalera no tiene por qué ser a veces tan amable como se muestra. Yeah. A lo mejor es porque quiere algo de nosotros. Yeah. Hay que estar prevenido, no digo sospechar, estar prevenido. Por la carne de gallina. Dime una cosa, hay 3 motivos, como decíamos en esta introducción, para matar. Hay celos. muchos más. En España no se estudia a los criminales. Yo puse en marcha desde la universidad un trabajo para hacer entrevistas en el interior de las cárceles de España a los peores asesinos, ¿no? Acompañado con alumnos. Y vimos claramente la carencia que tenemos de conocimiento. Aquí se detiene, si se puede, al fulanito que ha hecho un crimen, el que sea, o ha dañado, o ha atracado, lo que sea. Pero a partir de ese momento se le abandona. No se trata de saber por qué ha actuado y si hay alguna manera de prevenir que esto vuelva a suceder, que se reitere y que suceda. Y es lo fundamental, porque la criminología es útil cuando es como la medicina ahora, preventiva. ¿Quieres decir algo, Francisco? Sí, a mí se me ocurre, por ejemplo, que siempre nos vamos a lo más terrible, que es quizá lo que más nos sobrecoge.
Pero hemos dicho antes, y a lo mejor incluso el público que está aquí presente, pues bueno, ha dicho esto, lo han dicho por decir, esto de que, por ejemplo, cualquiera de nosotros puede matar. Claro, si pensamos en un asesino en serie, yo estoy convencido de que no. Nosotros seguramente esperemos que no haya aquí un asesino en serie, ¿no? O un potencial asesino en serie. Pero seguramente si alguien tiene que defender a su familia, es capaz de matar. Si alguien tiene que arriesgar su propia vida, el ser humano es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, ese sería otro motivo, ¿no? Hemos dicho 3, ya hay 4. Y hay muchos más, efectivamente. En el caso de los asesinos malos, de los que están en Killers... Hablaremos luego en la segunda parte de ellos. Sí que hay un hilo conductor. Y yo creo que es ese egoísmo puro. Es decir, cuando a ti no te importan los demás, te dedicas a ti mismo. Y si eso lo sumas con una enorme frustración, porque no lo olvidemos, a pesar de que el cine convierta a estos personajes en una especie de mito, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, en realidad lo que son personas muy frustradas, que no son capaces de realizarse y que la única manera que tienen de llegar al placer o a esa realización es el crimen. Yeah. ¿Por qué ejerce tanta fascinación esto de los criminales y los crímenes? Por eso que decíamos hace un momento, que cualquiera de nosotros nos podemos ver empujados a convertirnos en un asesino. Y lo que nos preguntamos cuando vemos a alguien así ¿es de realmente alguien parecido a mí? ¿Estoy yo en la forma en la que este individuo podría estar en el momento de cometido el crimen? Y muchas veces concluimos que sí, que las cosas que han empujado a esta persona, la envidia, la ira, cualquiera otro de los sentimientos que han hecho que cometiera un mal, puede estar dentro de nosotros y en un momento determinado puede ser incontrolable. Y eso nos fascina. 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con 2 invitados de lujo, tratando de conocer un poco el alma humana. Hablábamos de un tipo de individuos que no sienten empatía por los demás. Sí, los psicópatas son el 1% de la población mundial. El 1%. Y en las cárceles el 5 o el 6%, una cantidad bastante considerable. Pero no todos los asesinos son psicópatas. Los psicópatas no son enfermos, ¿eh? El ¿No? psicópata, aunque hay un debate sobre esto, pero hoy día, frente a la ley, el psicópata no es, por el hecho de serlo, alguien que no sea culpado o que no sea responsable de sus actos. Se considera que es un trastorno del comportamiento, no una enfermedad mental. Entonces, el psicópata lo que en realidad tiene es una circunstancia en la que no se pone nunca en el lugar de los demás. Es como alguien que no tuviera corazón, que no tiene sentimientos y por lo tanto actúa siempre a favor de lo que él desea, de sus aspiraciones, de sus tortuosos a veces pensamientos, en lo que quiere apoderarse de los demás o quitarle los que tienen, etcétera. Porque decíamos cuántas cosas hay para matar. Por ejemplo, el hecho de que alguien te estorba, te molesta para tus planes, ya quieres cambiar, suponte que has hecho una vida y que ahora ya no te sirve y quieres hacer una más ancha o distinta y entonces quitas de en medio a todos los que te molestan. No tienen por qué matar, Miguel, ¿eh? Cuidado. ¿No? Porque estamos pensando todos en el psicópata asesino, pero es que estamos trabajando con psicópatas. Es que a veces nuestros jefes son psicópatas, a veces las personas con las que nos cruzamos en la calle son psicópatas. Basta con que no tengan empatía. Por eso ese dato tan escandaloso, el 1% de la población mundial. Toda esa gente que hace daño a los animales, por ejemplo, gratuitamente. Estamos viendo noticias en los telediarios últimamente de chavales que saltan sobre lechones simplemente para matarlos por diversión. Eso es un psicópata. Yeah. Eso es una persona que no es capaz de ponerse en el lugar, por ejemplo, de los lechones, ¿no? No hace falta que estés pensando en otra persona. No eres capaz de saber el sufrimiento que tú causas, o si lo sabes te da igual. Con lo cual mucho cuidado cuando utilizamos esta terminología y, por supuesto, cuando estamos tildando de loco, por ejemplo, a una persona que hace el mal, les estamos quitando a la sociedad la posibilidad de defenderse de ellos. Es muy serio porque además estamos ofendiendo a una serie de personas que padecen enfermedades mentales y que en su inmensa mayoría no hacen nunca daño a nadie. De hecho, el mayor daño que se hacen es a sí mismos porque, en fin, tienen que luchar contra esa enfermedad. Así que mucho cuidado a utilizar los términos. Ya. Y es curioso porque el psicópata puede ser el vecino de enfrente, sí, alguien que está a tu lado, que pasa... O muchos casos que vamos a ver en la segunda parte, estos asesinos en serie aparentemente eran gente súper encantadora, pero de repente... Hay una forma muy clara de descubrir un psicópata entre la multitud, ¿no? Y es porque alrededor él siempre hace daño, siempre hace que los demás lloren o que sufran. Entonces esta es una manera absolutamente que no puede fallar para distinguir a un psicópata de todos los demás, que, como decía Paco, no tiene por qué ser un asesino. Algunos asesinos son psicópatas. Los que son psicópatas son los peores de todos.
pero muchos no llegan a matar, aunque sí que hacen siempre daño. Ya. Y los asesinos en serie, porque uno puede matar, has dicho, Francisco, que si se meten con tu familia, seguramente cualquiera de nosotros seríamos capaz de matar por un arrebato, ¿no? Pero cuando ya matas en serie, ¿qué pasa ahí? Bueno, hay muchos motivos, ¿eh? Hay asesinos americanos que han matado porque pensaban que mediante el crimen o mediante ese sacrificio estaban deteniendo las tragedias, por ejemplo, los terremotos. Es decir, hay una clasificación muy clásica entre el ordenado y el desordenado, entre el que lo hace de una manera, por decirlo de alguna manera fácil, sin sentido, ¿no? Porque en su cabeza eso tiene un orden. Y luego está la persona que mata para darse placer. La palabra placer engloba muy bien lo que ocurre en el asesinato serial, porque no hay más que seguir la trayectoria de cualquiera de los asesinos que aparecen en Killers para ver que está obteniendo un placer, muchas veces sexual, pero no al uso. No pensemos en el violador, ni siquiera muchos de estos asesinos llegan a agredir sexualmente a sus víctimas, pero sí obtienen algo parecido al orgasmo, ¿no? Es el orgasmo criminal. Y bueno, es una sensación de la que no pueden huir, porque es lo único que les produce esa sensación de estar plenos y de ser dueños de su vida. Ya. Y eso está tipificado, Paco. Totalmente. Vuelvo al tema de los criminólogos. Es decir, ¿se puede llegar a entender cómo es esa gente para prevenirlo? Claro que sí, por supuesto. El efecto de la dominación, podríamos llamarle a esto, ¿no? Pensad que matar es el mayor poder que existe. Solo hay uno mayor que ese, que es devolverle la vida a los muertos, y eso no está en manos de los asesinos. Pero matar, quitar de en medio, ser la persona que decide si vives o no, eso es un poder tan fuerte que efectivamente es un motivo para matar a estas personas. Dominan y con ese dominio se sienten grandes, poderosos. También otro elemento que no ha salido aquí, pero que es muy importante, ser famoso. Aunque sea ¿sí? Durante los 15 minutos famosos de Andy Warhol, ¿no? No importa, durante un tiempo determinado puedes conseguir poner tu nombre en el mapa y eso puede ser suficiente para matar. Estamos viendo casos todos los días. Déjame decir el teléfono 900-137-137 por si queréis preguntar algo. Hablabas no sé en qué libro lo sacaste, de un terrible suceso en Almansa, sí, un exorcismo. En Dossier Negro. Y hecho por amor, supongo, ¿no? Porque esa gente lo que querría es que el diablo, exacto, supuesto diablo que habría ahí, se fuera. Es un caso clarísimo de confusión mental. Es una mujer, Rosa, que se dedicaba al curanderismo. Ella había aprendido, es una zona, como bien sabes, donde se ha practicado siempre y donde ha habido personas muy creyentes en estas prácticas. Ella era una neófita, estaba aprendiendo y empezó a imbuirse de estos conocimientos sin ninguna preparación, mezclándolo todo, hasta el punto que ella llegó a pensar que estaba preparada para luchar contra el demonio. Y lo veía por todas partes. Tanto es así que lo vio finalmente en su propia hija, en Rosita, y preparó un exorcismo, por llamarlo de alguna manera, porque en esto también hay mucha confusión, no tiene nada que ver con el exorcismo católico, ¿no? Aunque ella mezclaba oraciones, letanías, y bueno, le practicaron realmente una serie de heridas a Rosita que le causaron la muerte. Le intentaron sacar, para no ser más explícitos, le intentaron sacar el demonio con las propias manos a la niña, que solo gritaba una y otra vez: por favor, mamá, acaba ya. Terrible. Los criminólogos llegan a saber el comportamiento de los individuos, llegan a conocer claro cómo que sí, son. Por supuesto, bueno, con las ayudas que haga falta. La criminología es una ciencia que que utiliza todas aquellas ayudas que son necesarias, la psicología, la sociología y la biología o cualquier otra que haga falta, la ciencia forense, etcétera, ¿no? Y por supuesto se llega a conocer cuáles son los motivos que llevaron a actuar a determinadas personas, pero esto es objeto de un estudio intenso y a veces de pruebas de laboratorio. Entonces, en nuestro país esto no está desarrollado, no se considera que sea algo bueno, cuando está claro que es el futuro. ¿Por qué? Porque sería la forma en la que evitaríamos una gran cantidad de hechos que hoy día suceden, porque nadie es capaz de controlarlos ni prevenirlos, y sin embargo el comportamiento criminal se repite, y en cuanto a que se repite, es previsible. Es decir, repite. Claro, solo conocer los casos que tratamos en Killer, que son 100, un centenar, hay una serie de circunstancias que el mero conocimiento de haberlo leído, de haberlo tenido en cuenta, ayuda a la prevención de las personas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a que seamos más cuidadosos cuando volvemos a casa en solitario, cuando atravesamos un lugar oscuro, cuando entramos en una habitación
supuestamente vacía o en una casa que ha sido alterada. En cualquiera de esas circunstancias tienes un recuerdo, un conocimiento de que alguien ha podido utilizar esa misma situación, esas condiciones para hacer daño a otras personas. Y por lo tanto, eso hay que tenerlo acumulado y dispuesto para prevenirte a ti mismo. Hay una cosa que decimos los criminólogos que es la mirada periférica. Cuando llegas a casa, en vez de entrar precipitadamente, sobre todo si esa casa está un poco apartada, etcétera, conviene mirar alrededor, hacer una mirada periférica, ver si alguien puede estar al acecho, si alguien puede querer hacerte algún daño. No cuesta nada y sin embargo puede evitar mucho mal. ¿No nos puede crear una paranoia? En absoluto, vamos a ver. Es decir, las personas necesitamos tener un cuidado cuando atravesamos una calle y saber que no basta solo hacerlo por un paso cebra. Hay que mirar que no venga nadie y que no haya alguien que se salte las normas y que pueda atropellarnos. En este caso estamos hablando de lo mismo, Miguel. Estamos hablando de que si tú vas a abandonar tu casa tienes que dejarla en condiciones y tienes que pensar que puede ser en cualquier momento objeto de un atraco, un asalto sexual o incluso alguien que pueda querer hacerte daño, para quitarte de en medio, que decíamos antes, para robarte, para que tú le permitas acceder a lo que quiere. Suponte que quiera quitarte a alguna persona de tu entorno. Cualquier cosa puede servir para que tú seas finalmente la víctima. Ya. La criminología, dices que en España no está muy desarrollada. ¿En otros países del mundo? En otros países, claro que sí. En nuestro país se estudia en muchas universidades, pero la criminología que se estudia en esas universidades, en muchas de ellas, habrá honrosas excepciones, es una criminología histórica, ¿no? ¿Quién es Lombroso? ¿A qué se dedicaba Salillas, Beccaria? Pero no es una criminología práctica que sirva para poner un bufete que ponga fulanito de tal, por ejemplo, Francisco Pérez Avellán, criminólogo. ¿Para qué sirve un criminólogo? Para que vengas a consultarle sobre algo de crímenes. Por ejemplo, alguien ha desaparecido en tu familia. Tú puedes consultarle a un criminólogo si merece la pena que tú realmente busques, por ejemplo, a un detective privado para que busque a esa persona. Porque en nuestro país, desgraciadamente, que es una sociedad de libre mercado, el monopolio de la investigación criminal lo tiene la policía y la Guardia Civil, cuando debería ser algo como es la medicina. Es como si tú solo pudieras tratarte por la seguridad social. No, tú puedes ir a una clínica privada, si te parece a ti que te da más garantías. Hay casos que desgraciadamente no llegan a ningún lado y que acumulan polvo en los archivos policiales. ¿Por qué no se le puede encargar a un detective, que entre otras cosas tiene normalmente 3 años de estudio en la universidad? ¿Por qué no se le puede encargar que investigue? Naturalmente notificando a la policía en su momento lo que hiciera falta, lógicamente. No se trata de crear una policía paralela, sino de complementar, de ayudar a que el público no sufra el crimen. 2:34, 1:34 en las Islas Canarias. Vamos con algunos ejemplos de individuos curiosos, ya veréis. A hombros de gigantes. España es tierra de volcanes, algunos activos en las Islas Canarias y otros ya apagados. Entre esos vestigios destaca un supervolcán que hace 500 millones de años dio lugar a una erupción colosal, cuyos restos se encuentran esparcidos por buena parte de la península ibérica. A hombros de gigantes, con Manuel Seara. En el programa hablaremos con Gabriel Gutiérrez y Javier Fernández, autores del estudio. Los lunes a las 2 de la madrugada en Radio Nacional de España. Esta noche, en Espacio en Blanco. Marte es el planeta de la guerra. Cuando está retrógrado es como si estuviera débil, precisamente, que es como va a estar este año. Si alguien declara la guerra con Marte retrógrado es como ir a perder. En la historia de la humanidad hemos tenido desgraciadamente muchos ejemplos de asesinos en serie. 22 de julio de 1991, Milwaukee, Wisconsin. Periodistas y vecinos se agolpan ante un edificio del norte de la ciudad. A medida que se va filtrando información y se recogen pruebas, los allí presentes se dan cuenta de que han estado conviviendo con un asesino en serie. Al principio, nadie se lo podía creer, ni los agentes de policía, ni los vecinos del barrio que estaban allí. Los crímenes de Jeffrey Dahmer aterrorizaron y al mismo tiempo intrigaron al mundo entero. Enseguida se convirtió en uno de los asesinos más famosos de la historia. Es un ejemplo
hay muchos más. Por ejemplo, Ted Bundy. Ted Bundy era un tipo bien parecido y muy carismático, pero bajo esa fachada de buenos modales se escondía una perversa mente asesina. Durante 1974 y 1978, secuestró y asesinó brutalmente a 30 mujeres en territorio americano. La investigación posterior añadiría la posibilidad de que hubiera sido el causante de otras 40 desapariciones sin resolver. Su modus operandi se basaba en hacerse pasar por discapacitado o por una persona con algún tipo de superioridad social, como político. En otras ocasiones directamente atacaba a sus víctimas sin avisar. Una vez las asesinaba, las violaba, torturaba y desmembraba, llegando a guardar recuerdos de sus víctimas, como las cabezas. Tras varios años de persecución policial, fue arrestado en 1979 y condenado a la silla eléctrica en 1989. Es tan solo un ejemplo. Hay muchos más. Conozcamos algunos de ellos de la mano de nuestros invitados. Vaya individuo, ¿no? Y no es un caso aparentemente original. ¿Qué hace falta para ser asesino en serie? ¿Más de uno? Bueno, decíamos antes que hay un impulso que te empuja a matar por diferentes razones. Por ejemplo, el carnicero de Milwaukee lo hacía porque buscaba compañía. Es decir, era un individuo que mataba nuevamente chicos jóvenes y que tenía una dependencia, quería que esas personas se quedaran con él para siempre. Entonces, bueno, fue convirtiendo aquello, su casa, en un auténtico cementerio. Por ejemplo, llegó a tener en el centro del salón un bidón lleno de ácido en el que metía los cuerpos para deshacerse de ellos. Los policías, cuando llegaron, abrieron la nevera y había varias cabezas humanas cortadas y que estaban dentro de esa nevera. Y dentro olía como si alguien, esto es literal del sumario policial, como si alguien se hubiera cagado dentro, porque el conjunto de los fallecidos mezclados con el ácido producían este mal olor. ¿De qué se trata? De que esta persona vivía como cualquier otro vecino. Era ese tipo de individuo que no sabemos lo que es, que oculta, que hace una impostura y que nos engaña. Bueno, en el caso de Ted Bundy era un hombre súper inteligente que estudió criminología en la universidad. ¿Sí? Y guapo, que ayudó a buscar otros asesinos como él. Era guapo, era un individuo tan inteligente que estudiaba chino también, es decir, que estaba en la élite, por decirlo así, intelectual, y sin embargo tenía una dependencia por el sexo, buscaba un tipo de mujer, normalmente universitaria, con melena, peinada con raya en medio, y llegó a matar muchas más de las que se han llegado a poner encima de un papel. Se teme que hiciera una enorme carnicería a lo largo de los Estados Unidos, en distintos estados en los que trabajó, y era absolutamente imparable. A pesar de eso, hemos aprendido poco sobre estas personas que se insertan en la sociedad y pueden llegar a matar, pero masivamente. Fíjate, Miguel, que a mí me parece interesante que habéis elegido dos asesinos muy conocidos, pero que nos demuestran que si nos acercamos a Killers nos va a ser muy útil, porque de uno se puede aprender para protegerse del otro. Son dos tipos bien parecidos, dos tipos que matan a sus parejas sexuales. Dahmer mata a hombres, Ted Bundy mata a mujeres. Son dos frustrados. Dahmer porque no quiere ser homosexual y se siente atraído hacia otros hombres y además, como si eso fuera más grave, ¿no? Por parejas sexuales de color. Con lo cual él va, los recluta, se los lleva secreto a su casa y luego no quiere que se marche. Por eso intenta convertirlos en una especie de esclavo sexual, inyectándoles en el cerebro directamente ácido clorhídrico. Dice que llegó a convertir a alguno en una especie de zombie durante unos minutos. Es algo bastante dudoso porque el ácido clorhídrico inmediatamente destruye el cerebro, ¿no? Y en el caso de Ted Bundy, es como si matara una y otra vez a una novia que cuando él era joven se atrevió a dejarle. Él era guapo, era inteligente. ¿Por qué una chica
le iba a dejar, ¿no? Fíjate que además de cometer estos crímenes, hay que decir que a esta muchacha nunca le hizo daño, él tramó una manera de vengarse y hizo todo lo posible para volver a enamorar a esa novia que le había abandonado, y cuando ella se enamoró de nuevo de él y volvieron a salir, fue él el que la dejó. Es decir, encontramos patrones similares, encontramos dos personas que no tienen esa cara del criminal. Cuidado, que estamos todos pensando que vamos a ver venir a esa persona que nos hace daño, y a pesar de que una vez tras otra la persona que más daño nos hace siempre es la que más cercana tenemos, la que tiene la cara de ángel, pues no tomamos nota hasta que de repente pues nos puede ocurrir una cosa de estas, ¿no? Así que es una manera de aprender. Hablábamos antes de los mitos, y yo creo que es fundamental decirle a nuestros oyentes que hay que desmitificar a los asesinos, de tal forma que hoy día, por ejemplo, incluso los medios de comunicación transmiten una idea, una imagen de los agresores sexuales como alguien que son una especie de supermachos y que contra ellos no se puede nada. Por lo tanto, lo único que uno puede hacer es rendirse. No, en absoluto. Lo que hay que tener bien claro, y esto se estudia, es que estas personas son en realidad personas acomplejadas, personas débiles, personas que actúan de esta forma para tapar sus carencias. Y una vez que lo ves de esta forma, esa persona se baja de la especie de altar en el que se le ha puesto, es mucho más vulnerable y puedes llegar a defenderte de él, incluso a vencerlo. Yo he tenido algunos de esos casos en los que es verdaderamente claro. Por ejemplo, en el caso del violador de pirámides, que tuvo 8 años actuando en la ciudad de Madrid sin que nadie lo descubriera. Ni siquiera la policía sabía que era un hombre solo. Bueno, la chica última que le descubrió sencillamente se defendió de él porque no se creyó esa imagen que daba de que era el supermacho contra el que nada se podía hacer. Ya. El asesino en serie que más se haya sabido, gente se haya llevado por delante. ¿En España? Fuera de España y luego en España, si quieres. Bueno, hay un colombiano... El monstruo de los Andes. El monstruo de los Andes. Sí, que es el que dicen que más de 300 mujeres. ¿Qué me dices? En 4 países, sí. Desde Ecuador, Colombia, bueno, un auténtico depredador, que él se contabilizan 300, pero pudieron ser muchísimas más. Hay que tener en cuenta que, claro, le favorece que cambiaba de lugar con mucha facilidad, que además buscaba siempre mujeres, que esto también es lo típico, ¿no? Buscaba mujeres que no tenían un arraigo social, que no tenían una familia, que encontraba en cualquier sitio pues donde es fácil matar, ¿no? Por eso hay que repetir una y otra vez que la protección está muy bien que la pongamos en manos del Estado, de la policía, pero empieza por uno mismo. Y luego el médico, Harold Shipman, el doctor Muerte. También. Es que está muy cerca de eso. Y que además, hablando de motivación, este individuo les ponía una inyección de heroína para quedarse con la herencia de sus víctimas. Conseguía que en muchas ocasiones, dado que le daba un tratamiento médico y supuestamente mejoraban con él, aunque en realidad las estaba preparando para darles la muerte, pues conseguía que le legaran sus fortunas. Yeah. Entonces ese sí que es un motivo para matar. Y en España el arropiero. ¿Quién? El arropiero. Se llamaron así porque Manuel Delgado Villegas, sí, su padre vendía dulces de arrope, de higos, y bueno, pues este hombre mató a más de 50 personas. Luego no se le pudieron probar tantos. Te condenaron, quiero recordar, por 7 asesinatos, pero bueno, es el que tiene el dudoso honor de ser el español que más ha matado en nuestro país. ¿Mujeres? Por ejemplo, a Garavito, que mató a 168 niños. ¿Qué me dices? En Colombia, un asesino de niños. Es decir, los asesinos en serie están en todas partes y también en España, porque en España hasta hace poco se negaba que aquí pudiera haber asesinos en serie. Incluso había miembros de las fuerzas policiales que decían que eso eran cosas de inventos de periodistas o de criminólogos o de novelistas, ¿no? No. Los asesinos en serie están aquí, desgraciadamente, haciendo daño, y debido en algunas ocasiones a que no hacemos lo debido. Por ejemplo, hablemos de desaparecidos. En España desaparece mucha gente. ¿Y no aparecen? Y no aparecen. Gracias a los periodistas se descubrió que había un asesino en serie actuando en Santander, porque todos nos acordamos del asesino de ancianas de Santander. Sí. Los casos iban acumulándose y fue un periodista el que empezó a decir: oye, aquí hay un patrón similar, las mujeres siempre son mayores, le abren la puerta a su asesino, y fue el periodista el que puso tras la pista a la policía. Es decir, es verdad que hay esa resistencia, como si nosotros fuéramos un país aparte donde no pudiera ocurrir esto que ocurre en todas partes, ¿no? En Estados Unidos, por supuesto, pero también ocurre en Europa, y nosotros no vamos a ser menos, así que... Hombre, ahora ya se acepta, porque la definición de asesino en serie del FBI es que es alguien que ha matado 3 veces o más veces, de 3, y que ha dejado entre medias
un paréntesis en el cual aprende a matar mejor. Esa es la idea. Sin embargo, hay asesinos que matan solo una vez y que son capturados como el asesino del rol cuando va a cometer el segundo crimen. Es decir, hay unas características que le definen como tal, como potencialmente de serie. Vale, breve si podéis y sintético. ¿Las mujeres también matan? Por supuesto, sí, sí. ¿En serie? Y matan mejor. Y en serie es más extraño, pero también las hay. Tenemos el caso de la Mujer Araña, que tenemos la película Monster para verlo. Charlize Theron haciendo de Aileen Wuornos, una mujer que además mataba por motivos sexuales. O sea que existir existe. Ahora matan mucho menos que los hombres. Pero las mujeres, lo ha dicho Paco, matan mejor, es verdad, y hacen que terceros maten por ellas, cosa que es menos frecuente en los hombres, ¿no? Es decir, la mujer es quizá la más dotada para hacer una cosa que muchas fuerzas policiales de todo el mundo niegan que exista, que es el crimen perfecto, pero que yo afirmo que se comete todos los días. Es decir, el crimen perfecto es el que nunca llega a ser descubierto como tal crimen, sino que es algo que pasa como un accidente o como una muerte natural, con lo cual es el crimen perfecto. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Todavía hay otro capítulo más que queremos contaros esta noche. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hace 25 años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena. Ved aquí al hijo pródigo que vuelve. Hola, padre. Llegas al entierro. ¿Qué ha pasado? Hallaron el cuerpo de tu hermano en una zanja. Lo habían despedazado. No dudes en pedirme lo que necesites. Quiero saber qué le pasó. Frances Aberline, Scotland Yard. No me cansaré de insistir en que corre usted un peligro mortal. ¿Qué clase de animal es capaz de hacer algo así? Arriesgas la vida. La oscuridad te persigue. Está gravemente herido. Gracias por cuidarme. Ahora sabemos que sigue ahí. La horrible bestia te mordió. Ahora llevas su marca. ¿Crees en las maldiciones? Tienes que irte. ¿De qué tienes miedo? Y están aquellos que dudan del poder de transformar a los hombres en bestias. Hay una bestia entre nosotros. Es una ficción que habla de los hombres lobo. En la vida real, parece que han existido. Seres extraños que, según creían, se convertían en bestias. Nuestros invitados los conocen. Hablemos de ellos. Hay hombres lobo también y vampiros que matan por ahí. ¿O eso son cosas de las películas? No, los hay. Vampiros, por ejemplo, Richard Trenton Chase, el vampiro de Sacramento, mataba porque pensaba que su sangre se estaba convirtiendo en polvo y tenía en un calendario escrito hoy, cada vez que tenía que salir a matar para beber sangre. El vampiro de Düsseldorf también bebía sangre de sus víctimas. ¿Sorbían sangre como...? Claro, ellos estaban en esa creencia y en España tenemos varios casos de personas que han matado para beber su sangre. El destripador de Avilés, por ejemplo, hizo una herida en un niño para beber directamente. Y otras creencias ligadas a la sangre, como el hombre del saco, que mató a un niño, al niño Bernardo en Gádor, para con las mantecas hacer un emplasto y hacer beber esa sangre a un enfermo de tuberculosis. Bestias hay, desde luego. Claro que luego la literatura las ha convertido en otra cosa, ¿no? Pero en España tenemos también a un asesino juzgado y condenado como hombre lobo, que es Manuel Blanco Romasanta. Galicia, efectivamente. Bueno, yo quería añadir el vampiro de Londres, por ejemplo, que es un individuo que creía que si no se encontraban los cuerpos no habría delito.
y hay que decir que ahí es la ciencia la que acaba descubriéndole, porque aunque lo intenta hacer desaparecer el cadáver con un barril, como hemos dicho antes, lleno de ácido, la verdad es que la ciencia consigue encontrar una piedra biliar que había hecho la víctima dentro de su propio cuerpo, y que por lo tanto es la que determina en un momento determinado que efectivamente allí se había cometido un crimen. Pero es verdad que bebía, o confesó que bebía, sangre humana, y que mataba para eso. En alguna parte, Francisco, he leído que hay un asesino que se entregó porque un fantasma le seguía o le perseguía. Sí. Cuéntame un poco ese caso. Bueno, ese caso también viene relatado en el libro Dossier Negro, y es un caso que ocurre en Murcia, es donde se entrega este asesino. Es una persona que es obligada por una organización pequeña que se dedicaba al menudeo de drogas a matar a un amigo suyo, y bueno, él después se va a África, tiene una vida delincuencial bastante exitosa, él tiene su dinero, sus propiedades, pero llega un momento en el que empieza a verse perseguido literalmente por el fantasma de su amigo, y esto primero le causa una angustia muy grande, pero llega un momento que no puede resistirlo y emprende un camino de regreso desde mitad de África hacia España para enterrar a su amigo, porque a él lo que le atormentaba es que no había enterrado correctamente a esta persona que había matado. Eran musulmanes, y para ellos es importantísimo la manera de enterrar, ¿no?, y de despedir a una persona, y él viene a España para enterrarlo. Esto era muy difícil porque lo había tirado a un pozo y había echado después escombros, con lo cual, de hecho, creo que a día de hoy todavía no se ha conseguido recuperar ese cuerpo, ni creo que se llegue a recuperar, pero lo cierto es que él cuenta, cuando llega a la frontera de Melilla, no tiene documentación en regla, le detienen, y él confiesa que lo que viene es a entregarse porque quiere enterrar a un amigo que él mismo había matado. Y claro, da unos datos que luego se pueden comprobar. Hay restos de balas, hay restos de sangre en el sitio donde él dice que lo ha matado, y dice que claro, que él estaba conduciendo tranquilamente por África cuando de repente su amigo se le apareció en medio de la carretera y dio un volantazo, y tuvo que evitarlo. Tuvo un accidente bastante grave y vio cómo su amigo se acercaba y bueno, le amenazaba de muerte, ¿no?, con esa mirada que solo puede tener un espectro. Y bueno, él llegó a ponerse de rodillas y a decirle por favor que lo dejara, y le dijo que la única manera que tenía de evitar que él siguiera atormentándole pues sería ir y enterrarlo. No lo consiguió, pero se entregó. Aquí en España, la última noticia que yo tengo es que está en prisión, y bueno, no sabemos si ha dejado de perseguirle este fantasma, pero esto, que mucha gente confundirá con el remordimiento, le pasa a muchos asesinos, ¿eh? Qué curioso. Nos escribe el hijo del que fue concejal de policía en Almansa. Dice que estuvo allí cuando ese suceso que había relatado, y que el padre, después de aquello, no pudo volver a comer carne durante mucho tiempo. Es que aquello tuvo que ser horroroso. Yo pude hablar con el médico. 3 minutitos nos quedan, ¿eh? El médico forense que pudo hacer que hizo la autopsia de Rosita, y bueno, es algo que no llegas a asumir ni siquiera desde la perspectiva profesional. Aquello fue terrible. Yo quiero decir que nosotros hablamos en Killer de otros hechos, que no es un exorcismo, aunque a él se le apodó como el exorcista de Córdoba, pero sí es una lucha contra el diablo. Yo soy poco partidario de decir que un crimen misterioso lo ha cometido un loco, ¿no? Pero en este caso yo creo que la persona que llevó a cabo la muerte de su padre y la lucha que tuvo con él, pensando que tenía que matarle para que no huyera a través del espejo, porque realmente era el diablo, etcétera, es verdaderamente el fruto de un problema psíquico que le llevó a hacer todo esto. Pero verdaderamente la historia es tan completa y está tan llena de detalles que asusta, y que ve el poder de la mente para hacer cosas que realmente nos puedan llevar a horrorizar. Y únicamente señalar lo curioso que es que hayamos vuelto atrás y que lo más moderno en el crimen ahora sea una cosa muy antigua, que es el canibalismo, que empieza ya en Atapuerca, en España, ¿no? Los caníbales, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caníbal de Rotemburgo, ¿no? Alguien que utiliza los medios más habituales y más avanzados como Internet para buscar víctimas, y sobre todo que se le ofrece tanta gente para ser comido que asusta. Él dice que en su país, Alemania, había por lo menos 800 dispuestos a hacer lo mismo que él, y que en el mundo serían miles. Casi para terminar.
Bueno, los cogen a todos, es decir, no hay crimen perfecto. Si Ojalá cogieran a todos, cogen a muchos, pero el problema es que no se avanza y no se estudia, no se profundiza en las verdaderas razones del crimen y cómo poder detectarlos a tiempo para que no lleven a cabo los hechos de los que luego se les acusa. ¿El canibalismo está penado? En España no hay, curiosamente, en el Código Penal ningún artículo que se refiera a castigar a alguien que se come a otro. Se castiga a quien le mata, pero si solo te lo comes, en principio no serías castigado. Para terminar, ¿qué podemos aprender de todo eso que habéis estudiado como criminólogos? ¿Qué se aprende? Fundamental, a mantenerte vivo. ¿Sí, Paco? El matamendigos, que era un individuo que mataba a gente en Madrid, haciéndola desaparecer, de esa que decimos que nunca es encontrada, y a veces se comía el corazón de sus víctimas. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo. Esos comportamientos son los que nos espantan a todos y sin embargo la bestia de Rostov era un profesor, una persona que el aspecto que todo el mundo recordará es el que dieron luego las imágenes de televisión con la cabeza rapada, claro, enjaulado literalmente en el juicio, pero era un profesor con gafas de pasta y con un aspecto absolutamente saludable. Y en 10 segundos, el asesino que tenéis aquí en la portada, que es Charles Manson, ¿no? Sí. ¿Sigue en la cárcel? Sigue en la cárcel hace 40 años, más de 40 años. Lo digo para aquellas personas que les preocupa que a veces pues en nuestro país el crimen se cometen varios y se paga solo por uno, ¿no? Porque realmente se les echa a veces 500 años de cárcel y no está más que 15, cuando el crimen en nuestro país, el asesinato, está penado de forma tal que debería pasar mucho más tiempo en la cárcel. Pero sin embargo, en otros países como en Estados Unidos no se tiene miedo a tener un individuo 40 años en la cárcel y probablemente no salga nunca porque hizo que otros mataran por él. Ya. Tenemos que irnos. Gracias por haber estado, Paco Pérez Avellán. ¿Forma de contacto? Claro, pueden naturalmente vernos en internet, posiblemente poniendo nuestro nombre, Francisco Pérez Avellán. Yo estoy en todas las redes sociales, así que estaré dispuesto a contestar lo que quieran preguntar. Ha sido un placer. Que no haya que hablar de killers, ojalá no tuviéramos que hablar nunca de ello. Gracias por las lecciones. Espero veros que la vida os sonría siempre. Pero para prevenirnos sí, hay que hablar de esto. Lo otro es dejarnos llevar y ser víctimas. Estar indefensos. Por eso hemos intentado hacerlo hoy. Gracias a los dos. Claro, gracias. Un placer. A ti. Tenemos que hacer una pausa para las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. No os perdáis la segunda hora. Vamos a dar una vuelta por los cielos para tratar de ver qué nos depara el 2016 y otras muchas cosas aquí en el Espacio en Blanco. 900, 137, 137. Enseguida volvemos en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.